el escuadrón nazi de Ucrania. Aunque no lo crean, hay un escuadrón nazi en Ucrania, no lo estoy mintiendo. Así que voy a hacer mi video dentro de poco. Así que bueno. Profe, ¿se podría decir ahora explotó todo lo que no había pasado en la Guerra Fría? En parte sí y en parte no. Es un tema, entre Ucrania y Rusia, es un tema que va incluso más atrás, todavía va desde la época de la Revolución Rusa. Lo irónico es que mueren inocentes, exactamente, Lady. Eso siempre es así. Profe, ya no se puede comer ensalada rusa, no bombardeen. Eso no tiene nada de ruso, Juan, nada. Nada, nada. A no ser ya algo ruso acá, ya casi no hay, no hay cosas rusas acá. No hay nada. En los años 70 sí habían cosas rusas, pues, ahora no. Ni autores rusos leen, menos pues. El origen del conflicto va desde más o menos la finales de la Primera Guerra Mundial, pero lo último reciente del Donbass es 2014. Pero si hablas, ¿cómo se llama? Del aspecto de la Guerra Fría, finales de la Guerra Fría, ahí vas a encontrar también una respuesta, ¿no? Ah, sí, pues las muñequitas son adornos, pues, las pesas rusas, dice. Profe, ¿y Perú iba a apoyar en ese? No, que se va a meter, pues. A ver, yo te digo lo mismo, José. Imagínate que tu vecino se sacan la miércoles en la calle. Ya, entonces el Perú, eres tú, por ejemplo, tú eres el Perú. ¿Tú te metes a trompearte con el vecino o tratarías de que se calmen y que cada uno se vaya a su casa? Y algo así, pues, ¿no? Ya para que te des una idea. Se vienen las ucranianas. Ah, su madre, ya empezaron ya con los machistas. Ya. Todo empezó por la OTAN, dice. Hace un TikTok, dice. No, yo no hago TikTok, pero creo que lo voy a hacer. Tengo canal de YouTube, pero voy a hacer un TikTok, creo, sobre esto. Una cosita por ahí. Pero tengo mi video, voy a hacer un video, creo. Bueno, vamos a empezar porque tenemos un tema bastante importante, ¿ya? Bastante importante que es Grecia. ¿Por qué les digo esto? Porque Grecia es un tema básico para San Marcos, un tema que viene, es un tema que se puede ver, ¿no? Como les digo, no tengo TikTok todavía, pero en cualquier momento lo lanzo. Mi canal está estancado ahorita porque no tengo mucho tiempo, pero ya voy a lanzar contenido mayor del que ya tengo. Muy bien. Profe, dicen que Castilla enviará las rondas campesinas. Sí, claro, los van a agarrar a chicotazos, los van a agarrar a los rusos, ¿no? Pues, bueno, hay que alucinar nomás. No nos queda más que hacer memes en algunos casos. Bien, Grecia. Vamos con Grecia. Empezó por el interés de gas. No, Ucrania no tiene gas. Putin tiene gas. Los ucranianos no tienen gas. Por ahí pasaba más bien la tubería. No tienen tanto gas los ucranianos, son pobres. Los ucranianos son más pobres que el PBI ucraniano es más pobre que el peruano. ¿Eh? O sea, los peruanos somos una economía poderosísima al lado de Ucrania, aunque no lo crean. ¿Eh? Mátense de risa, pero es la verdad. Para que veas que no estamos tan mal. Todo reventó porque Ucrania se quería unir a la OTAN. Sí, pues, pero también hay otras cositas que van más atrás. Muy bien. A ver, después comentamos de eso si hay tiempo. Bueno, a ver, Grecia. Grecia es una región geográfica, es verdad, ¿no? Es una región geográfica, como lo pueden ver en el mapa. A un ratito, ¿ya? Que pase el que vende fruta, ¿ya? Ya, listo, gracias, Juan. Ya, bueno, eh, como les decía, Grecia es una región particularmente pues geográfica muy importante. Como eh, ustedes pueden ver que Grecia tiene una gran cantidad de costa, ¿no? Un montón de costas. Y eso implica que Grecia en algún momento pues se dedicó bastante a la navegación. Fue por eso el comercio una actividad también importante para ellos, de acuerdo a una etapa de su historia, ¿ya? También el otro problema que tenía Grecia era pues su geografía abrupta, ¿no? Una geografía abrupta llena de acantilados, montañas, riscos, era muy complicado. Y eso perjudicó bastante
a que Grecia sea un Estado unificado. O sea, lo perjudicó muchísimo, ¿ya? Muchísimo lo perjudicó. Y porque por eso que Grecia nunca fue un Estado unificado, ¿ya? Nunca fue un Estado unificado Grecia, nunca. Recién va a serlo cuando, recién va a serlo, gracias Telman, recién va a serlo, chicos, cuando ocurre la llegada de Alejandro Magno, o sea, más adelante todavía. Bueno, ya, hasta ahí estamos bien. ¿Dónde queda Grecia? Europa, ¿ya? Y el lugar donde se ubicaban los griegos se llama Península Balcánica, ¿ya? El nombre correcto con el que los mismos griegos se hacían llamar no era Grecia, era la Hélade, ¿ya? Y ellos se hacían llamar helenos. O sea, ellos se identificaban como una cultura diferente a los demás. O sea, los persas, basura. Los de Mesopotamia, basura. Los de Egipto, basura. Los griegos se consideraban como lo más, ¿no? Lo más pro. Decían que era lo mejor que podían tener, así que ellos se identificaban mucho con su cultura y se consideraban superiores, ¿no? A otros, ¿no? Así que ahí está un punto importante para que ustedes recuerden. Recuerden que el nombre era la Hélade, es el nombre correcto, y ellos se hacían llamar helenos, ¿ya? Bueno, al norte, Grecia limita con lo que es Macedonia, más o menos por acá, al sur el mar Mediterráneo, al oeste el mar Jónico, y al este, que está aquí este mar entre estas dos franjas de tierra, el famoso mar Egeo, ¿no? El mar Egeo que fue, digamos, la vía principal de comunicación de esta cultura, el mar Egeo. Bueno, recuerda que Grecia se divide en tres. Grecia continental, que es todo lo que es la península, Grecia insular, que son todas las islas que tú ves acá, y finalmente la Magna Grecia, que no aparece aquí, pero que es el sur de Italia, donde también se habían establecido colonias griegas, ciudades griegas, ¿ya? Entonces, todo este es el lugar donde va a surgir esta importantísima civilización, ¿ya? Entonces, repetimos, ¿en qué continente está Grecia? Europa. ¿Cuál es el nombre correcto con el que ellos se hacían llamar? Hélade, ¿no? La Hélade. Y ellos mismos, helenos, ¿ya? ¿Cómo se llama el mar más importante que tiene Grecia, chicos? Mar Egeo, porque era el mar que conectaba casi todas las regiones de Grecia y como ven en el mapa estaba al medio, ¿no? Está al medio de todo lo demás. Muy bien. Chicos, actualmente, ¿cuál es la capital de la Grecia moderna? ¿Cuál es la capital de la Grecia moderna? A ver, ¿quién me dice? Atenas, muy bien, chicos. Atenas, exactamente. Claro. Muy bien, Atenas, ¿no? Bueno, Atenas va a ser una de las polis también muy conocidas también, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con la historia, ¿no? Mira, vamos a recordar las etapas de la historia de Grecia. Mira, escúchame. Tienes la etapa prehelénica, es cuando todavía, chicos, no existe la identidad griega, sino que son como antecedentes a lo que será Grecia después, ¿ya? Son antecedentes. Y ahí tenemos dentro de esa etapa prehelénica a dos civilizaciones, Creta y Micenas, ¿ya? Esas dos están ahí. Después de la caída de Micenas, veremos más bien ya la etapa helénica, es decir, cuando ya empieza a formarse la identidad de los griegos. Y ahí tenemos, por ejemplo, la edad oscura, la edad arcaica y la edad clásica, donde aparecen las famosas polis, entre ellas Atenas y Esparta. ¿Sí? Entonces, repito, dos grandes etapas tenemos en los periodos históricos de Grecia. La etapa prehelénica, cuando no existe la identidad griega, y la etapa helénica, cuando ya se forma. ¿Sí? Por lo tanto, Creta y Micenas son prehelénicas, son antes del surgimiento de la identidad de los griegos. ¿Me dejo entender? Es como decir que antes del Tahuantinsuyo, ¿qué había? Había Huari, ¿sí o no? Había Tiahuanaco, ¿sí o no? Ya, ¿es un antecedente a lo que será el Tahuantinsuyo? Sí, claro que sí. Ya, a eso me voy. Son antecedentes, ¿no? Antes de. Eso para que se den esa idea y no se hagan bolas. Vamos con la primera civilización, chicos.
llamada civilización cretense o también llamada minoica. ¿Por qué cretense? Porque se desarrolló en una islita en medio del mar Mediterráneo. ¿Cómo se llama esta isla? Creta. ¿Sí? Creta. ¿Entre qué años? 2600 al 1400 antes de Cristo. Fue estudiada por el arqueólogo inglés Arthur Evans, ¿no? Esta isla de Creta. Bueno, los cretenses, hay que resaltar, chicos, se caracterizaron por una cosa en particular: comercio. Esa fue su actividad más importante. ¿Y cómo se llamó a ese comercio activo que tenían en el mar y que se caracterizaron por ser grandes navegantes, ¿no? ¿Cómo se llamó a ese comercio y ese dominio del mar, chicos? Talasocracia. A eso se llamó talasocracia. ¿Qué es la talasocracia? Dominio comercial del mar. ¿Quién hizo eso? Los cretenses. O sea, su actividad principal, ¿cuál era? ¿La agricultura? No. ¿La minería? No. ¿Cuál era? Comercio. ¿Ya? Ahí está entonces la talasocracia, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué cosas exportaban los cretenses? Cerámica, madera y todo producto que pueda ser traído de otras culturas. Ellos lo intercambiaban o lo traían o lo transportaban. Eso es. Otra cosa importante, chicos, Creta no fue un estado unificado, eran varias ciudades, pero independientes una de la otra. Y cada ciudad tenía un rey. Y ese rey o señor se le llamaba Minos. De ahí viene el término minoica. ¿Te das cuenta? Minos se le hacía llamar al rey de estas ciudades. Por eso es que Creta no fue un estado unificado, sino más bien fueron varios estados pequeños, varias ciudades pequeñas. Por eso es que se puede decir que había una élite, o sea, un grupo de poder que tenía los recursos, que eran comerciantes y que controlaban el poder en Creta, sí, porque ellos, esa era la actividad principal. ¿Se dan cuenta? Bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver en el mapa Creta, mira, esa es Creta. Como puedes ver, ahí está la isla y se encuentran en medio del mar Mediterráneo, como te acabo de mencionar, y está justo frente a Grecia. ¿Qué te parece? Ahí se encuentra. Ahí es donde se desarrolló esta civilización que te acabo de contar. ¿Sí? A ver, vuelvo a repetir. ¿Cómo se llama la actividad principal de Creta, chicos? ¿Cuál es su actividad principal? ¿Cuál es? Comercio. ¿Minería? Claro, comercio. ¿Y cómo se le llama a ese dominio comercial del mar? Talasocracia. Talasocracia. Muy bien, listo. Ya está. No es difícil. Ya está. Bueno, muy bien. Gracias por estarme escuchando, chicos. Pero si tienen preguntas, me dicen, profe, no entendí, me dice, ¿ya? No te quedes solamente con la palabrita en la boca. Muy bien. ¿Aló? No, bueno, no va a contestar. Ya. Muy bien. Entonces, ahí estamos en ese momento. ¿Qué más podemos resaltar de Creta? Bueno, ellos tuvieron una escritura que hasta el día de hoy no se ha descifrado. ¿Cómo se llama esa escritura que tenían en Creta? Se llamaba, chicos, lineal A. Así se le llama, lineal A. Como te digo, no se sabe muy bien qué cosa o qué contenido tendrá, pero sigue siendo un enigma todavía para los arqueólogos para tratar de descifrar, porque esta escritura no es alfabética como la que usamos nosotros, ¿no? Sino es totalmente diferente, es simbólica. Por eso es que ahí está lo difícil de esta misma. Bueno, también tenemos lugares importantes dentro de Creta, ciudades, por ejemplo, ¿cuáles? Nosos, Faestos, Hagia Triada y Heraclión. Son ciudades dentro de Creta. La más importante, puedes resaltar, chicos, Nosos. Ahí se han encontrado la gran mayoría de yacimientos arqueológicos, como por ejemplo el Palacio de Nosos, que es una clara muestra de la riqueza y suntuosidad que tenían los cretenses y que demuestra que tenían poder y obviamente se dedicaban precisamente al comercio. Ese poder le había dado el comercio, ¿no? Eran comerciantes por excelencia. También se conoce dentro de su religión que eran politeístas. Lamentablemente no se sabe cómo se llamaban todos sus dioses, pero se ha detectado a una diosa en particular que al parecer tendría como una especie de diosa madre. Si ustedes pueden ver por qué le dicen diosa madre, miren ustedes la forma de cómo está hecho su cuerpo. Por favor, chicos, miren con cuidado desde ojos artísticos, no desde ojos mañosos, ¿ya? Miren el cuerpo. Tiene los senos hinchados y tiene la cadera ancha. Además, tiene serpientes en las manos y arriba tiene un ave.
O sea, tiene como diferentes indumentarias. ¿Por qué crees que tendrá los pechos tan hinchados? ¿Qué quiere decir eso? Nosos, Carla, nosos. 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 Lactancia, muy bien, Lucero, ¿no? Lactancia, claro. Y si tiene lactancia, ¿qué quiere decir? Que es madre, ¿sí o no? Que está teniendo un hijo. ¿Eh? Y el hecho que tenga caderas anchas porque dio a luz, claro, y porque también es un símbolo de fertilidad. Muy bien, Lucero, exactamente. Profe, ¿los griegos siguen siendo politeístas en la actualidad? No, ya no, no. Ellos son cristianos ortodoxos y por lo tanto son monoteístas. Porque si son cristianos, obviamente que son monoteístas, ¿o acaso el cristianismo concibe dos dioses? Hay una opción, ¿no? Ya pues, ellos son cristianos ortodoxos. Profe, muestre por favor la escritura lineal A. Ya, ahorita te muestro acá. Yo no sé escribir en lineal A, así que no me pillan mucho, pero acá te voy a mostrar una imagen. ¿Ya? No se parece en nada a la escritura que ustedes conocen, así que no se hagan planes, ¿ya? A ver. Escritura lineal A. 3, 12. Ya estamos con tiempo. Acá está. A ver, un ratito, Juan. Ahí va tu respuesta. A ver. Acá está. Esta es la lineal A, miren. Acá está, miren, tienen varios símbolos. Ahí o acá también, miren. Acá está mejor. Ahí está, miren. Nada que ver con una escritura alfabética, ¿sí o no? Nada que ver, sino todo lo contrario, ¿ves? Esa es la escritura lineal A. ¿Mm? Por eso es que no se ha descifrado hasta el día de hoy. ¿Saben qué es lo curioso de esta escritura? Que se ha encontrado que se escribe de forma lineal, como ven acá, pero también se ha encontrado que se escribía de forma espiral. Y eso es algo loco, porque comúnmente en las culturas actuales vemos, por ejemplo, que los japoneses o los chinos escriben de arriba abajo, ¿sí o no? ¿Ustedes han visto eso o no? Escriben de arriba abajo, ¿no? Pero los cretenses al parecer escribían lineal, escribían de derecha a izquierda, o escribían de arriba abajo, o escribían de forma espiral. ¿Te imaginas eso? Por eso lo hace más difícil, pues. Claro, o sea, lo hace más difícil. Ustedes escriben de izquierda a derecha, ¿sí o no? Y ustedes leen también de izquierda a derecha. No son como los japoneses o los coreanos o los chinos que leen de arriba abajo o de derecha a izquierda. ¿Qué te parece? Son detalles, ¿no? Son detalles. Muy bien. Esa es la escritura lineal A. Muy bien. Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos? Bueno, a esta diosa se le llama diosa madre por esas características y bueno, obviamente, al parecer tenía un culto muy difundido en Creta, ¿no? Por eso le llaman diosa madre, por las características que tiene. El nombre exactamente no se ha percibido. No hay un nombre. Ah, Nosos. Nosos es la capital, bueno, no, perdón, no es la capital, es una de las tantas ciudades que tiene Creta, ¿ya? Solamente que Nosos es importante porque ahí se han encontrado una gran mayoría de arquitectura muy bonita, como por ejemplo el Palacio de Nosos, que ahorita vamos a ver una imagen, donde muestra pues la magnificencia y el tipo de arquitectura que había, o sea, es donde más se ha conservado. Por eso es importante Nosos, ¿no? Incluso se ha encontrado un laberinto. Y eso te hace recordar de repente a un mito muy famoso de Grecia, que el profesor de literatura te habrá contado, te habrá chismeado, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver. Ya, esa es la importancia de Nosos, porque tiene arquitectura, porque tiene pintura, esculturas, se han encontrado en ese lugar muy bien conservados, y ahí era uno de los lugares, ¿no? Muy bien, sigamos. Y la arquitectura tiene tres características. Palaciega, porque se han encontrado principalmente palacios donde muestra la riqueza del comercio cretense, monumental por el tamaño y sus dimensiones, laberíntica porque tiene muchas columnas y parece como si te fueras a perder, porque tienen grandes espacios enormes de habitación tras habitación tras habitación, y eso hace pues como si fuera efectivamente un laberinto,
Y lo más curioso es que las ciudades de Creta no tenían murallas y también solamente tenían grandes pórticos abiertos hechos en piedra y madera. Y lo más interesante es que no tenían murallas, como si Creta no conociera la guerra, ¿no? Curioso, ¿no? Que no tenga murallas, ¿no? Palaciega, Christopher, vuelvo a repetir, se le dice así por la cantidad de estructuras que se han encontrado. En este caso, palacios. Y esos palacios reflejan ¿qué cosa? La riqueza de la élite comerciante que gobernaba Creta. ¿Sí? De ahí viene la palabra palaciega, porque hay una gran cantidad de estas estructuras, como el Palacio de Nosos, como ya expliqué hace un ratito. A ver, vamos a ver. Justo, a ver. Ahí está, mira, este es el Palacio de Nosos. ¿Ven ustedes? Esta es la reconstrucción y vean ustedes la dimensión que tiene. ¿Ves? Por eso le dicen laberíntica también, porque miren ustedes, tiene una gran cantidad de cuartos que se sobreponen a ambos, ¿no? Y las dimensiones son también bastante amplias. Este es el Palacio de Nosos. Bueno, y aquí al interior del palacio, miren ustedes cómo está decorado. Miren ustedes cómo está decorado adentro con las columnas. Miren, tienen un color, tienen un acabado, tienen figuras incluso de animales, de plantas. Eso refleja obviamente que hay toda una serie. ¿Y saben qué es lo curioso? ¿Ven esa silla que está ahí? ¿Ven esa silla que está ahí? Ya, esa silla, chicos, es un baño. Eso es un water. Debajo de ese water se ha encontrado una canaleta, por ahí pasaba una corriente de agua y se llevaba los desperdicios. O sea, en Creta ya había hace 2000 años baños públicos y un sistema de alcantarillado. ¿Qué te parece? Ya había algo parecido en Creta hace 2000 años. Tú dirás, ah, su madre, qué baño tan bonito, ¿no? Porque tú te sientas ahí tranquilo a conversar, a pensar en tu vida y estás mirando todos esos detalles, ¿no? Claro, el trono, dice, ¿no? Claro, parece el trono, ¿no? Ahí está bien sentado, estás tú ahí, mira, mirando todas esas cositas, ¿no? ¿Qué te parece, no? Claro que ese baño no es público en sí, sino es obviamente de la élite, ¿no? No cualquiera entraba, ¿no? Y el papel, profe, el papel no, dedito nomás está, dedito, dedito turco. Ya no te voy a explicar cómo era el dedo turco, ya imagínense nomás. Acabo de comer, ¿ya? Pero cualquiera que pase entra y te ve. Es que no había tanto, pues, o sea, la idea esta de la privacidad se ha ido desarrollando también en el tiempo. O sea, este no es un baño público en sí, sino es un baño dentro de un palacio y por lo tanto va la élite. En este caso, de repente, el rey Mino se sentaba ahí, ¿no? Obviamente, cuando él estaba ahí, nadie entraba, ¿no? No es que todo el mundo entra, oh, voy a hacer acá mi piche, ¿no? Y no, no, nada que ver. Claro, así es. Muy bien, ahí están algunas edificaciones. Mira, ahí hay columnas, algo muy parecido a lo que después Grecia va a explotar en su arquitectura, ¿verdad? Muy bien. Bueno, también tuvieron pinturas como las que hemos visto en la imagen, ¿no? Ahí está, mira, por ejemplo, esta pintura también importante ubicada en el Palacio de Nosos. Y mira, está reflejando un arte y una danza muy conocida en Creta, ¿no? Ellos tenían un culto al toro, ¿no? A esto se le llama tauromaquia. Y miren ustedes, están ahí esos bailarines saltando encima del lomo del toro y están dándole pues como culto y están obviamente, esto se presentaba en un coliseo, ¿no? Y ellos también tenían. Esta es una imagen también del Palacio de Noso, miren ustedes el acabado, ¿no? Mira esa cuestión también muy importante, ¿no? Eh, bueno, también se dice que los cretenses explotaron bastante lo que era, se dice que en Creta se ha encontrado esto, mira, para que veas que en Creta también había, pues, tenían sus aficiones para distraerse. A ver, déjame ponerte. Mire, yo creo que no es necesario que les diga, pero acá está. Mira lo que se encontró en algunas de las imágenes del Palacio de Nosos, como las que están viendo ahí, ¿no? A ver, miren. ¿Eso rojo qué es? Es una persona. Y el color rojo que tiene el toro lo pintaban también cuando hacían su culto. Mira, esto es lo que se encontró en el Palacio de Nosos. Mira, esto de acá. Acá a la derecha. Miren, ¿cómo se llama eso?
Boxeo, mira, ve, hay boxeo también en Creta. Mira, se están sacando la michi, mira, ve. Boxeo. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Ve? También están ahí sacándose el diablo, ¿no? Bueno, y así habían otras imágenes también bonitas, ¿no? O sea, Creta tiene, como te digo, las pinturas bien bonitas, bien, bien representativas, ¿no? Mira, por ejemplo, acá, ¿ves? Acá hay una persona que representa a la élite, ¿no? Mira cómo se vestía alguien de la élite. No, son hombres, son hombres. Parecen mujeres porque tienen cabello largo, no, son hombres. Mira, ahí está la élite, mira cómo está pintado con un penacho incluso, ¿no? Mira, diferente, ¿no? Mira, y así. Acá hay mujeres, por ejemplo, ¿no? Mira, esta es una mujer. Acá hay una versión de una mujer, mira. ¿Ves? Tiene una indumentaria diferente, ¿no? Y así. ¿Mm? No se llama boxeo en sí, solamente se le llamaba estilo pugilístico. Pugilístico es que se golpean, pues, ¿no? Están eso. No tiene un nombre exacto. Estilo pugilístico nada más se le llama. No, no hay un nombre exacto para eso. Muy bien. De todo, vaya, de todo, claro, Creta también tiene de todo, ¿no? Bueno, ¿y cómo terminó Creta? Creta, según se cuenta, terminó con la invasión de los aqueos, que era un pueblo que venía desde Grecia y terminó destruyendo las ciudades de Creta. Y otros también mencionan que fue por desastres naturales. Uno de ellos fue la erupción del volcán Tera, que generó terremotos y una parte de la isla de Creta se hundió debajo del mar. Y eso también generó pérdidas económicas e hizo que mucha gente en Creta abandone la isla para salvar sus vidas, ¿no? Eso también, ¿no? Por eso que ahí es donde finalmente tenían. Profe, ¿se golpeaban hasta morir? No, no, se golpeaban así como un deporte, amistosamente, ¿no? No se mataban. Profe, ¿y era tal y como está en la imagen? O sea, ¿ya se ejercitaba en ese tiempo? Sí, 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 sí. Recuerda que esa es una fuente histórica, Yanela, te está explicando cómo era la época. Claro. Entonces, repito, Creta terminó por la invasión del pueblo de los aqueos, lo invadieron estos pueblos a Creta, y segundo, por los desastres naturales que acabo de explicar, ¿no? Una parte de la isla, incluso en estos cataclismos que hubo, erupción en volcanes, terremotos, una parte de la isla se hundió. ¿Mm? ¿Saben por qué les digo que es importante eso? Porque Platón, el famoso filósofo, habla de un continente también mitológico que se hundió, la Atlántida, y que era una civilización también muy importante y muy poderosa. Y mira, oh sorpresa, en Creta también se ha descubierto que una parte de la isla se hundió. ¿No? O sea, mira esa idea, ¿no? La famosa Atlántida, ¿no? Parece que hubiera una relación. Pero ¿por qué te digo otra cosa más? Ahí en esa imagen ves un torito, ¿verdad? ¿A qué ser mitológico te hace acordar ese torito? A ver, recordemos literatura. ¿A qué ser te hace acordar ese torito? Que recuerda que era un mito muy conocido en Grecia y que hablaba bastante del origen. Recuerden que los griegos explicaban su historia antes de Heródoto por medio de los mitos. Todo pueblo que no escribe su historia te cuenta su historia a través de mitos y leyendas. Y el mito del Minotauro era precisamente una manera de cómo ellos te contaban el antiguo poder que había de Creta. O sea, cuando ya existía la ciudad de Atenas, Creta ya era ruinas. Y cómo ellos se acordaban de Creta a través del mito de Minotauro. ¿Mm? Minotauro, Apis no, Apis es para los egipcios. Y bueno, y usted sabe que el Minotauro se peleó pues con nuestro querido amigo Teseo, ¿no? Se sacaron la miércoles y al final Teseo ganó, ¿no? Pero el origen también fue bastante escabroso, ¿no? Todo parte pues de una traición, de una maldición que le lanza Poseidón a Minos, ¿no? Minos se creía pues la gran cosa, ¿no? Y un día le dice a Poseidón, ¿sabes qué? No te voy a seguir dando más ofrendas porque ya tengo suficiente y ya les agradecí lo suficiente. Poseidón le dice, oye, ¿estás bien loco? Ahora me las vas a pagar y me voy a vengar donde más te duele. Me las vas a pagar, le dice Poseidón. Minos no pensó dónde podría atacarle Poseidón, ¿ya? Y Poseidón actúa en la esposa de Minos, ¿no? Del famoso rey de Creta, Minos, ¿no? Y la esposa Pasífae, que era la mujer más bonita de toda Creta, un día se levanta muy calurosa, como que, ay, siente mucho calor que le pasa por el cuerpo. Ay, Dios mío, ¿qué pasa? Me voy a ir a caminar para que se me pase este calor, por Dios, ¿no?
Y ella se va, pues, supuestamente a los establos en la noche, en una noche de luna llena, va a caminar para tomar aire hasta que le dé sueño y se le vaya el calor. Y en una de esas, en uno de los corrales abiertos, estaba el toro blanco que supuestamente siempre sacrificaban a Poseidón. Pero cuando ella mira al toro, ella lo mira, qué bonito animalito, gordito, pero así bien robusto, blanquito, pero mientras lo sigue mirando, ay, mientras mira el torito, ay, qué bonito, oh, su madre, mira esa pata, ay, Dios, qué hermoso, ay, no. Y empieza a sentir deseos por el toro. El toro ni caso, pero ella se vuelve loca por el toro y le sigue, toro mal, toro desgraciado, ¿por qué no me mira? Mírame acá, ven papi, ven, así, ay, y el toro no le hacía caso y se volvió loca con el toro. Quiso enamorar al toro. Los días siguientes se ponía perfume, se vestía muy bonito, muy atrevido para que el toro le mire. El toro ni caso, se volteaba, le mostraba el poto del toro como diciendo a mí no me importa. Y ella se desesperaba porque decía, maldito toro desgraciado, todos los hombres en Creta quieren acostarse conmigo y tú, maldito animal, ni siquiera me volteas ni a mirarme, desgraciado, te voy a enamorar, vas a ser mío. Se desesperaba y deseaba ese toro de una manera terrible. Finalmente quiso, logró hacerlo porque habló con Dédalo, Dédalo, el famoso inventor, ¿no? Según dice el mito, ¿no? Dédalo pues le construye un disfraz de vaca para que ella pueda entrar al corral en la noche sin que nadie la vea y finalmente lo hace. Entra con el disfraz de vaca puesto mientras el toro sale y el toro obviamente sale con toda la rabia y cuando lo ve ahí empieza, ahí está, ahí escondida dentro del disfraz, ahí está, ven acá torito, ven, ahora voy a imitar una vaca para que me vengas. Y empieza a imitar una vaca en suelo. Y el toro escucha y el toro empieza a botar ahí, bota su tierra con la pata y ella se espera, ay, así, ven a mí, ven a mí, toro, ven acá, ven. Y el toro se le va encima, ahora sí ya estoy preparado, me he preparado psicológicamente, ven para acá. Y el toro se le va encima y, ay. Y el toro hace el acto que ella tanto esperaba y ella, ay, Dios mío, ay, Dios. Y consuma pues ese atentado contra la naturaleza, ¿no? Ella se va contenta, cojeando, no importa, pues ya, bueno, ya estoy feliz, ya, pues estoy cojeando. Y se va, pero resulta que a los pocos meses queda embarazada y el fruto de esa transgresión a la naturaleza era precisamente el minotauro. Y el minotauro era, no solamente comía vegetales, no, comía carne humana, por lo que Dédalo tuvo que construir un laberinto y encerrar al minotauro ahí para que cada cierto tiempo le lleven pues personas, ¿no? Ese fue el inicio del mito del Minotauro y una maldición para Minos que Poseidón le lanzó por haber sido petulante con él y no haberle hecho, ¿no? Ese es el mito del Minotauro, el origen, ¿no? De la bestia cabeza de toro, cuerpo de humano, ¿no? Minotauro. Muy bien, listo. Es un mito, obviamente, no vayan a pensar que ha sido real todo, pues no te pases. Pues, ya. Bueno, bien. ¿Cuál es el nombre que no debo poner a mi hija? Dice Pacifies. La primera furra, dice. Qué locos que están ustedes. ¿Eh? Ya, bueno. A ver, en la otra civilización que es continuadora de Creta, chicos, es Micenas. Micenas era una civilización también establecida ahora en Grecia. Ya no es en una isla, es en la misma Grecia, ¿sí? Ya no es en la misma isla. Y Micenas, como pueden ver en el mapa, se encuentra, pues, varias ciudades se encuentran, pues, en la Grecia continental, ¿ya? Para ser más específicos, en la península del Peloponeso. A diferencia de Creta, en Micenas no se explotó tanto el comercio. Más era un comercio interno, terrestre, pero no un comercio marítimo. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Otra cosa también importante es que el rey o los reyes en Micenas se llamaban Wanax, no Minos, como en el caso de Creta. Y también, por supuesto, en Micenas
también no había un Estado unificado y a diferencia de Creta también, ellos se dedicaban más a la guerra, porque se han encontrado armas, se han encontrado ciudades amuralladas, algo que en Creta no había, etcétera, ¿no? Además, ellos usaron ¿qué cosa? Usaron el bronce, ¿ya? Usaron el bronce. Micenas, junto, José. Micenas no, Micenas. Como ves en la imagen y como te estoy escribiendo acá, así se pronuncia. Micenas, ¿ya? Es la civilización. Muy bien. Micenas. Listo. Entonces, repito, eran una serie de ciudades que tenían, pues, obviamente poder, guerreaban entre ellas, pero no hubo nunca un estado unificado en Micenas, ¿no? Y el rey o los reyes de estas ciudades se les llamaba Guanax, ¿sí? Era también importante. Y tuvieron un comercio, como les dije, del bronce, ¿ya? Del bronce, uso del bronce, donde hacían armas, ollas, platos, todo lo hacían. Micenas, entonces. La economía, como te dije, principalmente era la agricultura y el comercio de artesanías y armas hechas en bronce, ya te lo acabo de mencionar, y algunas ciudades importantes eran Tirinto, Micenas, Argos e Ilión. Todas esas ciudades formaban la civilización, ¿no? Una de ellas, la más conocida, es la ciudad de Ilión. ¿Por qué? Ustedes deben saber por literatura por qué te menciono la ciudad de Ilión. A ver, ¿a quién le hace acordar? Ilión. La Ilíada, muy bien, ¿no? La Ilíada, exactamente, ¿no? La Ilíada como un momento importante para, claro, su nombre correcto es Ilión, pero el nombre que todos también conocen es Troya, claro, exactamente. O sea, se puede decir que la guerra de Troya está contemporánea con la etapa micénica, sí, es contemporáneo con Micenas. Exactamente, la famosa guerra de Troya que los griegos siempre trataban de rescatar en sus relatos históricos y todo lo demás, ¿no? Que después Homero, un poema, ¿no? Que era un poema homérico, ¿no? La Ilíada, muy conocido. Bueno, ahí está la razón. Ya tú sabes la historia de la Ilíada, ya te han contado la guerra de Troya, ¿no? Cómo Patroclo y Aquiles se ponían por acá, por allá, ya te contaron de Paris, ya te contaron todo eso. El amor de amigos que tenía pues tanto Patroclo con Aquiles, ¿no? Un amor pues desenfrenado también se cuenta, ¿no? Que habla mucho del amor griego entre amigos, ¿no? Un amor diferente, no cochino, ¿no? Sino un amor puro. Pero es otra cosa, ¿no? Bueno, también en Micenas, recuerda, en esta civilización, la escritura era otra, lineal B, ¿sí? Así se llamaba, lineal B, diferente de la de Creta. Y en la arquitectura eran principalmente palacios, fortalezas, que tenían murallas muy grandes. Y debido al tamaño, chicos, como ves acá, se le llamaban murallas ciclópeas, por el tamaño de las piedras que los griegos cuando vieron las ruinas de esta ciudad dijeron pues de que estas no habían sido construidas por humanos, sino por criaturas mitológicas, en este caso cíclopes, por el tamaño de las piedras como ves ahí. Esta es la Puerta de los Leones, esta es la entrada principal a la ciudad de Micenas. Y como puedes ver, es una ciudad amurallada y está construida para la defensa propiamente para la defensa y se ubicaba incluso en un lugar inaccesible y eso quiere decir de que está en un punto estratégico porque defiende algo. En Creta no veías eso, ¿no? Ahora en Micenas sí ves esa planificación militar. Profe, ¿cuál es la diferencia entre la escritura lineal y... Bueno, la lineal B tiene más caracteres, ya tiene más caracteres que la lineal A y otra diferencia es que la lineal B sí la han descifrado. Ya, la lineal B sí se ha descifrado. Se ha conseguido descifrar gracias a que los griegos conservaron, más adelante se encontró, digamos, lo que se llama la piedra, ay, ¿cómo se llama esta piedra? Creo que es la de Gottefried, donde ahí estaba escrito en lineal B y estaba escrito en griego antiguo, y ahí es donde se descifró finalmente la misma. A ver. Gottefried. Piedra de Gottefried. Ah, no, perdón, no, estoy mal. Estoy confundiendo con la de Behistún. Gottefried es el que descubre Behistún, pero eso tiene que ver con la cuneiforme. No.
¿Y qué decían? Bueno, la lineal B, al parecer, era una escritura que ya tenía, o sea, mira, lo que se sabe de la lineal A, chicos, es que era una escritura todavía inicial, o sea, era una escritura que registraba más la contabilidad, ¿no? O sea, los registros de los animales, de las ganancias. Pero la lineal B, al parecer, ya tiene, ¿no? Relatos históricos, o sea, ya tiene ciertos relatos, eh, cierta información literaria. ¿Entiendes? O sea, es una escritura mucho más desarrollada que la lineal A. Esa es la importancia de todo ello, ¿no? Entonces, ahí es donde radica también la otra diferencia entre la lineal A y la lineal B, ¿no? Eso es. Muy bien. Y bueno, ¿cómo terminó finalmente la Micenas? ¿Cómo acabó esta civilización? Bueno, ocurrió pues la llegada de varios grupos, desde la zona central de Asia, y a estos grupos se les llama, chicos, indoeuropeos. Y de esos indoeuropeos se desprendieron tres etnias: los jonios, dorios y eolios. Y ellos son los que van a ocupar el territorio de esta civilización micénica, la van a destruir, y ahí ellos se van a establecer en ese lugar. O sea, se puede decir entonces que los dorios, jonios y eolios van a entrar por la fuerza en Micenas y van a destruir todas las ciudades y se van a quedar ahí. ¿Ya? Así que la invasión de las invasiones indoeuropeas destruyen a esta civilización, pero algo curioso, da origen ¿a qué? Da origen, chicos, a la identidad griega. ¿Sabes por qué? Porque estos dorios, jonios y eolios van a fundar las primeras polis griegas. ¿Cuáles? Por ejemplo, los dorios van a fundar Esparta, los jonios van a fundar Atenas y los eolios van a fundar Tebas, que son las famosas ciudades características de la Grecia clásica. ¿Te das cuenta? Entonces, sin esa invasión, era muy improbable que hubieran surgido las grandes ciudades griegas que conocemos hasta el día. O sea, fue un proceso decisivo. Estas invasiones que llegaron y se establecieron por la fuerza en ese lugar. Bueno, repito entonces, las invasiones de estos grupos indoeuropeos, principalmente los jonios, dorios y eolios, van a fundar las principales ciudades griegas. Ejemplo, los dorios van a fundar Esparta, los jonios van a fundar Atenas y los eolios van a fundar Tebas. Y así sucesivamente, ¿no? Por eso es que Grecia se va a llenar de varias ciudades que han sido fundados por estos grupos que han llegado a la fuerza a ese lugar. O sea, ¿podemos decir que los indoeuropeos eran de Grecia? No. Llegaron por la fuerza y fundaron sus ciudades y se quedaron ahí. Así que por eso ese proceso, chicos, es muy importante para entender cómo surge la identidad de los griegos. ¿Ya? Así que no es difícil de entender. Solamente les estoy describiendo más o menos lo que les digo. Bien. Muy bien. Entonces ya vimos las dos civilizaciones prehelénicas. Hemos hablado de Creta y Micenas. Muy bien. Ahora sí, chicos, pasamos a la época helénica. ¿Cómo que la época helénica? Esta es la etapa, chicos, donde ya podemos decir que surge la identidad griega. Y una de las etapas iniciales, cuando empieza todo esto, es la etapa oscura. ¿Por qué le dicen oscura? Porque es una etapa que lamentablemente no hay muchos registros, ni siquiera los mismos griegos dejaron mucha información sobre esa época. Por eso se considera como una etapa de decaimiento económico y cultural. ¿Sabes por qué? Porque como Micenas había sido destruida, ahora los jonios, ¿no? Los dorios y eolios estaban luchando por el territorio para saber dónde establecerse. Por eso es una etapa de decaimiento económico y cultural, porque se están luchando por establecerse en un territorio. O sea, hay inestabilidad política. ¿Te das cuenta? Pues por eso es que le dicen también edad oscura. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué más? Esta es la época también donde el hierro, este mineral, llega a Grecia. ¿Quién trajo el hierro a Grecia? ¿Sabes quién? Los dorios. Esta etnia, cuando invadió Grecia, trajo el uso del hierro a esa cultura.
Y desde ahí los griegos lo van a utilizar para sus fines. Entonces, si yo te pregunto, ¿quién trae el hierro a Grecia? Tú me vas a decir los dorios. Ellos son los que han traído el hierro a Grecia. Antes no tenían. ¿Ya? Bueno, y esta etapa oscura también, chicos, es importante. ¿Sabes por qué? Porque aquí aparecen las ciudades griegas. Solamente que en Grecia a la ciudad, ¿cómo se le llamaba? Polis. Así se le llamaba, polis. ¿Ya? Y lo que ven ustedes en la imagen es una polis. Toda la ciudad que ves ahí, esa es Atenas. Y lo que ves ahí arriba en un cerrito, como unos edificios, eso se llama Acrópolis, ya que es un centro importante dentro de una ciudad griega. ¿Ya? Bueno, también en esta época, chicos, aparece los elementos que van a formar la identidad griega. ¿Cuáles son esos tres elementos que forman la identidad de los griegos y que los hace sentir orgullosos? Uno, la religión. Dos, el idioma. Y tres, el alfabeto griego. Esas tres cosas van a formar parte de la identidad de todos los griegos de esa zona, de atenienses, espartanos, de todos, de todos. Y eso los hacía diferenciar de otras culturas. Repito, ¿cuáles son las tres cosas que dieron identidad a los griegos? La religión, el idioma y el alfabeto. Esas tres cosas le dieron, como te digo, ese tipo de, ¿no? ¿Dorios igual a Esparta? Sí, exactamente. Muy bien. Entonces, repito, la edad oscura, ¿qué ocurre, chicos? Una etapa donde no hay mucha información, ¿no? Porque había inestabilidad política. Dos, llegó el hierro a Grecia. ¿Quién lo trajo? Los dorios. Tres, se escribieron los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea, se recopilaron. Sí. Cuatro, aparecieron las polis griegas, las ciudades griegas. Sí, también. Y además aparecen los elementos que dan la identidad a Grecia. Religión, idioma y alfabeto. Ahí todo eso surge en la época oscura, ¿no? Muy bien. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Homero pudo haber sido descendido de uno de ellos, claro. ¿Qué es oikos? Muy buena pregunta, Mariana. Mira, se supone que polis o polei en el griego antiguo quiere decir lugar habitado. ¿Por quién? Por personas. Ya, perfecto. Pero es una ciudad, ¿sí o no? Una polis, ya sabemos eso. Ya, una ciudad-estado, porque tenía sus propias leyes incluso. Y los oikos, ¿sabes qué cosa es? Son las familias, ¿ya? Las familias que al unirse, todas esas familias en barrios, ¿no? Van a fundar, ¿qué cosa? Una polis. Entonces, los oikos es el elemento celular, por decirlo así, o sea, el elemento principal de toda la sociedad griega. Eso es el oikos. ¿Y qué es el oikos? Grupos familiares. Entonces, repito, la formación de oikos, la unión de oikos, forma ¿qué cosa? Polis. ¿Y qué es una polis? Una ciudad-estado. Esa es la idea. ¿Sí? Muy bien. Entonces, repito, oikos, ¿qué cosa es? Son grupos familiares que cuando se establecen en un lugar permanentemente en cantidad, forman una polis. Exactamente, Lady. Gracias por la asociación. Eso es. Muy bien. Ahí está la idea. Entonces ya estaban unificados. Claro, cuando llegan al territorio se establecen así en cantidades, ¿no? El lugar donde van a habitar y finalmente se reúnen estas familias en un solo punto y ahí es donde aparecen las polis, ¿no? Y empiezan a hacer sus propias leyes, su propio sistema de gobierno, ¿no? De acuerdo al lugar donde ellos mismos se han establecido. O sea, en pocas palabras, la polis es como el surgimiento del Estado, ¿no? En Grecia, en ese lugar. ¿No? Pero como son varias ciudades, son varios estados chiquititos que compiten uno con otro, ¿no? Atenas con Esparta, Tebas con Esparta, Corinto con Atenas, o sea, todos compiten. Por eso es que se dice que cuando ocurrió todas estas invasiones, Grecia tenía casi como más de 100 ciudades, o sea, estaba súper poblado. Y por ese pedacito de tierra que necesitaban, se peleaban en guerras bien fregadas. ¿Mm? Eso es. Muy bien. ¿Se entendió eso o no se entendió?
¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien o no vamos bien? Acá está una polis, mira, ¿ves? Ahora, les vuelvo a repetir. ¿Cómo se llama, chicos, ese lugar que está en el cerrito, ya, que ven ustedes en la imagen? ¿Cómo se llama ese lugar? Acrópolis. ¿Qué significa Acrópolis? Significa ciudad en los aires. ¿Y por qué se le llama así? Porque esta Acrópolis, chicos, casi todas las ciudades griegas tenían su Acrópolis. ¿Sabes por qué? Porque ellos construían en lugares elevados por encima de la ciudad como una especie de fortaleza. Y esa fortaleza era la Acrópolis. Solo que la Acrópolis tenía varias funciones. Por ejemplo, era templo, ¿ya? Dos, era lugar de los edificios de gobierno y religiosos. Eso era la Acrópolis. Y tres, era también, ya te dije, un recinto defensivo, porque tenía murallas, tenía torres, todo para defenderse. O sea, cuando había un ataque a la ciudad, la población se iba corriendo a la Acrópolis para protegerse. Por eso es que la Acrópolis, chicos, era el centro político principal de toda ciudad griega ahí. Por eso es que la Acrópolis tiene un lugar importante dentro de las actividades de los griegos. ¿Viste? Entonces, por eso si yo te pregunto, ¿cuál es el centro principal dentro de una polis? Me vas a decir Acrópolis. ¿Sí? Era un lugar importante. Y comúnmente está ubicado en un cerrito, como pueden ver ahí, ¿no? En un lugar elevado. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí está entonces, la Acrópolis. Incluso eso es lo que se conserva hasta el día de hoy de Atenas, ¿no? De la Atenas antigua se conserva la Acrópolis, hasta el día de hoy. También. Bueno, pero por supuesto los griegos tuvieron problemas de Profesor, población. Dime. disculpe, ¿qué es el ágora? Ah, muy buena pregunta. El ágora, como estaba en la imagen de ahí, es un lugar que surgió dentro de las polis, o sea, dentro de las ciudades. El ágora era el lugar donde se reunían los ciudadanos, ¿no? Los que podían elegir a sus representantes, y ahí se reunían para discutir asuntos políticos o elegir a sus autoridades. Eso era el ágora, era un lugar de discusión, donde comúnmente participaban hombres, mujeres no, más hombres. ¿Ya? Eso es el ágora, un lugar de discusión política y social. Y era un lugar importante dentro de la ciudad griega. Eso era, ¿ya? Ese es el ágora. Así que cuando ustedes, el ágora es como el gran consejo o algo así, no, era como una plaza donde se reunían las autoridades a veces y discutían con los ciudadanos sobre los problemas de la ciudad. ¿Entienden? Entonces ahí se reunían para elegir a veces. No era un consejo porque ellos tenían su edificio para eso y eso estaba en la Acrópolis, pero el ágora era como el lugar de encuentro, como el lugar de discusión con el ciudadano. Claro, como el campo de Marte, ¿no? Ya, como la Plaza San Martín. Ahí está, como la Plaza San Martín, igualito, igualito. Esa es la idea del ágora. Por eso que los filósofos, ¿dónde predicaban? ¿O dónde hablaban? En el ágora, pues. Ahí hablaban ellos. Porque ahí la gente que pasa escucha al filósofo y le preguntaban. El ágora era por eso ese lugar de sociabilidad que había dentro de la ciudad griega. ¿Se dan cuenta? Eso era. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Seguimos entonces. Ya. Bueno, como les decía, eh, Grecia tenía muchos problemas, ¿no? Grecia estaba muy sobrepoblada de ciudades, como les dije, y el gran problema de Grecia era pues que la geografía griega, ¿no? De este territorio no era muy rica, era muy pobre, o sea, no tenía muy buenas tierras de cultivo, y ante una población en las ciudades que está creciendo y que necesita obviamente más comida, era un problema sabiendo que la tierra no era muy fértil. Entonces, ¿qué te quedaba? Hacerle la guerra a otra ciudad, quitarle sus tierras y tú continuar usándolas. Pero el ciclo vicioso se repetiría de nuevo, ¿no? Se acabaron ahí y tienes que seguir conquistando. Por eso es que la guerra era una actividad también muy importante entre los griegos, por necesidad.
Entonces, ¿qué obligó a los griegos a tomar una decisión? ¿Cuál? Que decidieron salir de sus ciudades y colonizar otros lugares alejados y aprovechar de paso en esos lugares que han colonizado y construido su ciudad, aprovechar los recursos naturales. O sea, ¿qué es lo que van a hacer los griegos? Fundar colonias. Eso es lo que van a hacer. Por eso es que en la edad arcaica, que estoy poniéndote acá, ya, en la edad arcaica, lo que vamos a ver qué cosa es la etapa de la colonización griega. Los griegos se expanden por el mar Mediterráneo y van fundando ciudades y van explotando los recursos naturales que tenían esas ciudades o alrededor de esas ciudades, ¿no? Así que es una etapa muy importante también de la expansión griega, ¿no? Recuerden entonces por qué se dio esto. Uno, mucha gente, presión demográfica. Dos, pobreza del suelo y escasez de tierras que no permitían pues sembrar más comida para la gente, así que tenían que irse a otro lugar donde las tierras sean mejores y ahí poder hacer su ciudad y comer. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se le llama a las colonias griegas, chicos? Se les llama apoikias. Apoikias es el nombre, ¿no? Y la ciudad de origen de donde salieron los habitantes de esa colonia se le llama metrópolis. Por ejemplo, Atenas tuvo una gran cantidad de colonias por el mar Mediterráneo. Entonces, Atenas, ¿qué sería? Una metrópolis, porque de ahí surgió la población que colonizó esos lugares. Y esas colonias serían aliados de Atenas y le proporcionarían, ¿qué cosa? Materias primas que Atenas no tenía. ¿Y eso benefició y enriqueció a Atenas con el tiempo? Sí. Y la convirtió en la ciudad griega más poderosa de toda la Hélade. ¿Te das cuenta? O sea, se puede decir que Grecia creó un imperio colonial, ¿no? Más adelante. Entonces, repito, la edad arcaica, ¿ya? La edad arcaica va a ser la etapa donde van a colonizar otros lugares debido a la necesidad de sacar población porque ya no tenían espacio. Y también de pasadita buscar recursos naturales para, obviamente, fortalecer el poder de la ciudad. Más que Esparta, sí, claro. Atenas no era de repente experta en el campo de batalla como los espartanos, pero a nivel cultural, a nivel económico, Atenas dejaba chiquitita Esparta. O sea, eso también es muy cierto, ¿no? Muy bien, entonces esta es la segunda etapa arcaica, o también conocida de la colonización. Si yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿cuál será una consecuencia de la colonización? ¿Sabes cuál me van a decir ustedes? La expansión de la cultura griega. ¿Sabes por qué? Porque en cada colonia que los griegos fundaban, ellos también, esa colonia, esa ciudad, ¿no? Replicaban las costumbres griegas. A ver, un ejemplo, para que lo entiendan. Imagínate que un grupo de limeños se van a Francia y fundan una ciudad. Y esa ciudad es igualita a Lima. Hasta le ponen balcones, todo ya. Igualita a Lima. Hay combis también. O sea, parece como un pedacito del Perú en Francia. Ya, eso sería una colonia. ¿Te das cuenta? Entonces los franceses que viven ahí van a conocer la cultura peruana yendo a esa ciudad porque van a ver que está casi igual como acá. Entonces, igualito le pasó a los griegos. Ellos fundaron sus ciudades a la manera griega y todo, y cuando tomaron contacto con los egipcios y con otras culturas, ellos conocieron al pueblo griego a través de esas colonias. Sus leyes, sus costumbres, sus dioses, todo. Por eso es que una consecuencia de esta colonización, chicos, fue la expansión de la cultura griega por Europa y parte de África. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está la importancia de la etapa de la colonización. Ya está, nada más, ¿no? Muy bien, ¿se entendió ese ejemplo o no se entendió? ¿Se entendió? Como los mitimaes, dice, más o menos. Parecido. Los mitimaes. Muy bien. Europa y el norte de África, Lady. Todo lo que estaba alrededor del mar Mediterráneo, todo eso. Por ejemplo, chicos, una colonia griega que existe hasta el día de hoy y se transformó en ciudad, para que veas que los griegos llegaron lejos, es Barcelona. Barcelona es una colonia griega, era una ciudad griega que después fue poblada por los romanos y finalmente se quedó como una ciudad. Para que veas que, mira, los griegos llegaron hasta España, ¿no? Colonizando y construyeron sus ciudades hasta ahí. ¿Eh?
Otra colonia griega, para que veas que sigue existiendo, es Marsella, un famoso puerto al sur de Francia. Y recuerden que Marsella es la cuna del himno nacional de Francia, la marsellesa. Pero originalmente eso era una ciudad griega en la antigüedad. Pero ha permanecido poblada y hasta el día de hoy existe como ciudad. ¿Te das cuenta? Por eso los griegos colonizaron bastantes territorios. Bueno, ¿y la Acrópolis qué es, chicos? A ver, ¿qué es la Acrópolis, chicos? Les expliqué, ¿no? ¿Qué era la Acrópolis? A ver, para recordar a su compañero. ¿Qué es la Acrópolis? A ver. Ciudad en los aires, ¿no? Era templo, recinto defensivo, ¿no? Claro, eso era. Era el lugar principal. Claro, muy bien, Kiara, gracias. Muy bien. Entonces Esparta no tuvo colonias, ¿no? En un primer momento no tuvo colonias, Juan, ¿ya? En un primer momento no, pero a medida que pasaban los siglos y empezó las guerras médicas y después las guerras del Peloponeso, Esparta va a tener unas 3 o 4 colonias más, ¿ya? Pero al inicio no tuvo, porque no le interesaba. Pero a medida que las circunstancias políticas cambiaban, Esparta intentó hacer maniobras, ¿no? Para tener colonias. Pero Atenas se la llevaba de encuentro, ¿no? Tenía un imperio colonial de por sí. Bueno, ahora sí pasamos a la edad clásica, a la etapa donde aparecen y se fortalecen las principales ciudades de Grecia. ¿Y cuáles son las que vamos a hablar aquí? Los ojos de Grecia. ¿Cuáles? Esparta y Atenas, ¿no? Esas dos. ¿Dónde se ubica Esparta? Península del Peloponeso. ¿Qué cosa tuvieron de economía? Agricultura principalmente, de cereales y olivos. Cereales me refiero, chicos, trigo, cebada, eso me refiero, ya. No vayan a pensar que era chocapico, esas cosas, ya. No vayan a pensar otra cosa, ya. Y olivo, bueno, pues aceituna, ¿no? Aceite de oliva, eso, ¿no? Característico de Grecia. Bueno, pero los espartanos, ¿por qué resaltaron? ¿Por qué eran tan importantes si lo estamos mencionando acá? Bueno, en gran parte, chicos, la sociedad espartana era una sociedad muy particular. Era una sociedad aristocrática, porque gobernaban solamente un grupo, tenían el poder. Gerontocrática, porque la mayoría de los funcionarios públicos en Esparta eran mayores de 50, 60 años. Y eugenésica, ¿sabes por qué? Y eso es lo más característico de los espartanos. Porque ellos designaban quién iba a ser espartano y quién no. Y eso se veía desde el nacimiento. Si un niño nacía con malformaciones, labio leporino, algún tipo de problema mental, epilepsia, qué sé yo, u otro, inmediatamente los espartanos separaban a los bebés. Y después de eso, subían a una altura considerable, por ejemplo, en el monte Taigeto, que era el punto más alto de Esparta, y arrojaban a los recién nacidos al abismo, los mataban. ¿Por qué hacían esto? Porque, ojo, ahí no terminaron las pruebas. Los niños que supuestamente están sanos tienen que probar que efectivamente van a ser espartanos. ¿Cómo? Si se les echaba agua o se les echaba vino, los niños no deberían llorar, no deberían quejarse demasiado. Y habían niños que se les echaba el vino y agua y no pasaba nada, ¿no? Como que le echaba y ya, bueno, ¿no? Un poquito, no voy a pensar que echaba mucho, ¿no? Pero habían algunos niños que le echaban agua, demasiada agua, demasiado vino, y lloraban, se quejaban y paraban echados, no podían sentarse. Dijeron, no, estos también son débiles, estos también no pueden ser espartanos. Y se deshacían de ellos, los mandaban a arrojar también al abismo. ¿Mm? Entonces, por eso le dicen sociedad eugenésica, chicos, porque los espartanos designaban quién va a ser espartano. Y bajo esas características hay obviamente una discriminación. Hay una discriminación tremenda. Por eso, ¿por qué los espartanos decían eso? Porque ellos decían, nosotros somos hijos de Heracles, de Hércules, por lo tanto no podemos manifestar imperfecciones porque somos descendientes de un semidios. ¿Te das cuenta? Por eso es que ellos eran muy estrictos en ese aspecto. Y por eso es que la educación espartana era encargada por el Estado desde corta edad hasta los 18 años más o menos. ¿Ya? De ahí vamos a hablar de eso. Bueno, ¿cuáles son los grupos que gobiernan o los grupos sociales en Esparta? Mira, son 3. Espartiatas, que son los espartanos propiamente, ¿ya? Y se dedican a la guerra y al gobierno. Nada más. Si tú me dices, profe, ¿se dedicaban a la agricultura, al campesino? No.
Los espartanos no se dedican a esas actividades, solamente a gobernar y a la guerra. Es más, solamente los que se llaman espartanos, se les llama así porque son descendientes de los dorios, de los que fundaron la ciudad. Y solo entre ellos se casan. ¿Te das cuenta? Por eso que los espartanos o espartiatas eran la élite privilegiada que tenía acceso a todos los derechos y obviamente a participar en todas las instituciones. Solo si eras espartano nacido y con padres, abuelos y bisabuelos espartanos. Si no, no. ¿Te das cuenta? Era muy importante. Y los familiares que veían sus hijos no llegaban a ser espartanos, ¿cómo se sentían tristes? No, no, ellos aceptaban. La familia espartana no existía, Juan. Simplemente era una familia al servicio del Estado. Y lo que tienen que hacer. ¿Cuál es la función de los hombres? La guerra y casarse. Y la función de las mujeres, tener hijos. Nada más. No había otra función. O sea, no había tanto del apego. No querían tampoco de que haya mucho sentimentalismo en ese aspecto porque querían formar soldados. Y para ellos esas debilidades iban a tener problemas frente al enemigo. Por eso es que los alejaban a cierta edad de su familia y se los llevaban a lugares alejados para que puedan sobrevivir. Y el que sobrevive es espartano. El que no sobrevive nunca lo va a hacer. O sea, eran muy estrictos en eso. Después, debajo de los espartanos, chicos, tenemos a los periecos. Los periecos eran personas, campesinos, ¿no? Que se dedicaban a varias obligaciones, incluso trabajaban en las tierras de los espartanos. Pero ¿saben qué es lo curioso? Los periecos no eran espartanos, eran una gente que ya vivía en ese lugar cuando Esparta se fundó. O sea, ellos vendrían a ser como los habitantes nativos hasta que llegaron, pues, ¿no? Los dorios y fundaron Esparta. Pero los períacos, al parecer, nunca se opusieron a la dominación espartana y los espartanos le dieron una actividad productiva, porque Esparta necesita eso. En cambio, los hilotas son simplemente considerados basura en Esparta. Son gente que no tiene derechos, que ni siquiera le dan condición de humano, y los hilotas, por lo tanto, son casi esclavos. ¿Se dan cuenta? Por eso que los hilotas tenían esa característica. ¿Y por qué tanto los odiaban los espartanos? Porque al parecer los hilotas, que también eran pues nativos del lugar, se opusieron a la invasión de los dorios y como un castigo los espartanos finalmente los condenaron a hacer qué cosa, cualquier cosa, a ser sirvientes. ¿Te das cuenta? Pero ¿saben qué es lo curioso? Que la mayoría de la población en Esparta no eran espartanos, eran hilotas. O sea, el 70% de la población de Esparta son hilotas y el 10% son espartanos. O sea, la minoría intenta gobernar a la mayoría. ¿Mm? Eso es lo que pasó con los hilotas. Por eso es que los hilotas trabajaban en el campo, ¿no? Se dedicaban a acciones de sirviente, ¿no? Pero eran personas así muy importantes, ¿no? Pero eran, por supuesto, sirvientes, ¿no? Eso era. O sea, si los mataban, nadie los iba a extrañar, ¿no? O sea, así de simple, ¿no? Nadie los iba a extrañar. Muy bien. ¿Cómo se le llamó a la educación espartana, chicos? Ya que estamos hablando de esa brutalidad, se le llama agogé. ¿Ya? Agogé, así se le llama la educación espartana. Muy bien. ¿Y cuáles son los órganos de gobierno que tenían los espartanos? Mira, tenían dos reyes que tenían poder militar y religioso, dos reyes tenían, diarquía por eso se le llama. Tenían un consejo de ancianos que estaban ahí hasta que mueran, ¿no? Y asesoraban al rey, ¿no? Los Gerusia. Después tenías una asamblea popular donde solamente la formaban espartanos hombres, ojo, mujeres no, hombres, ¿ya? Y ellos formaban la Asamblea Popular de Espartanos, la APElla, donde decidían pues, los proyectos que la Gerusia enviaba, y etc. Y finalmente tenemos al poder real, los éforos. Los éforos, ¿qué cosa eran? Eran como una especie de supervisores y jueces, ¿no? Y ellos tenían un montón de obligaciones. Ellos tenían tanto poder que hasta podían destituir al rey si era necesario. Lo destituían. Por eso que los éforos, en realidad, que tenían muchas funciones, eran en realidad los que controlaban el poder en Esparta. Ellos eran, ¿no? Los éforos. Así que es muy importante eso que lo acaba de mencionar, los éforos. Bueno, entonces repito, la sociedad espartana dividida en espartiatas, periecos y lotas. Organización política,
Diarquía, Gerusia, Apeya y Éforos, ¿no? De esos cuatro, los que tenían más poder eran los Éforos, ¿sí? Muy bien. Y una cosa que te iba a comentar, mientras voy pasando de PPT, ahí está justo una explicación de lo que acabo de decir, mira, la distribución. Mira, cuando tú eras formado dentro de la educación espartana, tenías que mostrar tu valía. O sea, mira, para que se den una idea, ¿ustedes se acuerdan en nido o en primaria cuando se peleaban, ¿no? De repente su amiguito de ustedes se peleaba con su otro amiguito, ¿no? ¡Pum! Se trompeaban, ¡ay, mi chisito! ¡Pum! Y se agarraban a patadas, ¿sí o no? Ya. Por cojudes se peleaban, acuérdense, pues, ¿no? Y, ¿recuerdan que venía el profesor o la miss y le decía, ya, sepárense, ¿no? Ya dejen de hablar de estas cosas, ¿no? Ya no hagan eso porque ustedes son amiguitos, no se pueden pelear, dense la mano, dicen, ¿no? Dense la mano, dicen, no se pelea, dicen. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado alguna vez? Ya, pero en los espartanos no. Si, por ejemplo, el que vigilaba a los jóvenes, ¿no? Y veía, pues, que dos estaban peleando, le decía, tú, ¿cuál es tu problema? Ah, me pateó, no sé, ya. ¿Y tú, cuál es tu problema con él? Me tiró un puñete y me escupió. Ya, muy bien, hagamos algo. De una vez, agárrense acá y solucionen su problema. Llamaba a los demás hombres, ¿no? Y los juntaban alrededor y decían, ya, todos ustedes van a esperar a que sus compañeros se agarren y se golpean hasta que ya no puedan más. Si uno de ustedes ve que uno de ellos llora, péguenle. Le pegan, porque no se puede. Y tampoco va a huir. Si huye, le pegan también. Tienen que enfrentarse. Entonces, ¿qué hacían? Así los hacía enfrentar a los demás. Y si llorabas también, si te hacían formar, le hacían formar por varias horas así mirando arriba, con la cabeza arriba, con el sol que le tapaba la cara. Si tú decías algo, decía, ¿qué cosa has dicho? Repite. Silencio, mirando arriba. Nada de emociones, nada. Por eso decían, espartano, vuelve con tu escudo o sobre él, porque era el valor, pero también la frialdad, lo que le hacían, porque le decían, en una batalla puedes encontrarte con tu hermano en el bando enemigo, y tú, como eres un guerrero, lo vas a matar. ¿Por qué? Porque él es el enemigo. Acá no existen sentimentalismos. Tú lo matas. O eres él o eres tú. No hay marcha atrás. Avanza. O sea, ellos, por eso es que los espartanos no cultivaron tanto la filosofía, las artes como en Atenas, porque incluso a ellos les veía como inútil o afeminado, ¿no? O sea, los veían así, ¿no? O sea, para que vean cómo era pues de firme la educación espartana. Bueno, y finalmente tenemos por supuesto Atenas, ¿no? Atenas pues que era una sociedad totalmente diferente a, a la, a la espartana, uno que se ubica en la península del Ática, que es una península que está al frente del Peloponeso, y además recuerda que Atenas era fundada por los jonios, y recuerda que su diosa principal era la famosa Atenea, de ahí tuvieron el nombre ellos. ¿No? Los atenienses, a diferencia de los espartanos, se dedicaron al comercio marítimo y a la difusión de sus colonias, o sea, tenían una gran cantidad de ingresos económicos los atenienses. Ni los espartanos se podían igualar a eso, ¿ya? Así que ellos eran esencialmente comerciantes, los atenienses. Y obviamente que la sociedad ateniense era esclavista. ¿Por qué? Porque los esclavos eran una parte importante en la sociedad de Atenas. Era una sociedad esclavista por eso. No porque trabajaba en las obras, sino porque también ayudaba en las labores de la casa. Así que el esclavo era un bien, no tenía condición de persona, pero era importante, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los grupos importantes acá, chicos? Eupátridas. ¿Quiénes son los eupátridas, chicos? Ellos son las personas descendientes de los jonios, o sea, de los que fundaron Atenas. Y solo ellos tienen los derechos totales, nadie más. ¿Te das cuenta? Por eso es que la propiedad de la tierra y otros recursos les corresponde a ellos porque son eupátridas. Son los descendientes de los fundadores. Tienen los derechos totales. O sea, si yo les digo que en Atenas había ciudadanía, es obviamente una ciudadanía excluyente, porque si tú no eras ateniense de nacimiento, no te correspondía ser ciudadano.
¿Te das cuenta? Y no puedes participar en los diversos eventos políticos, no puedes. Otros, los metecos. ¿Quiénes son los metecos? Ellos eran, recuerda, los extranjeros y los que vivían en Atenas por cuestiones de negocio. Incluso tenían que pagar un impuesto cada mes para que así puedan quedarse en Atenas un tiempo más. Eso eran los famosos metecos, ¿no? Importantes también dentro de la estructura ateniense. Y finalmente los esclavos, que ya les mencioné cuál era su función. Y como pueden observar aquí a la derecha, la estructura política de Atenas era mucho más elaborada, ¿no? O sea, no era como la de Atenas, que era, Esparta, perdón, era un poquito más simple, ¿no? Y ahí tienes, por ejemplo, arcontado, ¿no? ¿Qué es el arcontado, chicos? El arcontado es como el poder, poder ejecutivo, ¿ya? Ahí. Ya. Pasó el espartano que vende lavadoras. Ya. Entonces, como te decía, ¿cómo es en el caso de Atenas? Mira, arriba tienes un poder ejecutivo, arcontado, que son 9 arcontes que se dedican a varias funciones, ¿no? Administrativas y ejecutivas. O sea, el poder ejecutivo no lo dirigía una persona, lo dirigían 9. Y eso debido a que los atenienses no les gustaba concentrar el poder en una sola persona, porque ellos no querían caer en un gobierno monárquico, no querían caer en un gobierno así, porque ellos lo consideraban un gobierno inferior. Por eso el arcontado eran 9 personas que representaban un mismo poder, ¿no? Después tienes a la bulé, o Consejo de los 500, que es como un parlamento, ¿no? Y ellos se encargan de elaborar las leyes y asesoran a los arcontes, que son los que tienen cada uno una obligación. La bulé, chicos, representa a todos los oicos que forman Atenas. Y cada oico se envía su representante a la bulé. ¿Te das cuenta? O sea, están representados ahí. Otro, eclesia. Es la asamblea popular de atenienses. Ojo, atenientes hombres. Mujeres no. Y también atenienses mayores de edad y con una fortuna. O con un dinero o vivienda. Si no, no puede ser ciudadano ateniense. Mira, mira cómo era de discriminatorio. Pero ellos son los que formaban parte de la Asamblea Popular, ¿no? Porque ellos se encargaban de elegir, de aprobar leyes, elegir magistrados, declarar la guerra, ¿no? Entre otras cosas. Así que era también un órgano legislativo, la Iglesia. Era como un órgano popular, ¿sí? Bueno, y finalmente tenemos 2 tribunales de justicia. El Tribunal de las Eliastas, que era un tribunal más popular, incluso que le llegaron a integrar cerca de 6.000 ciudadanos atenienses, y veían asuntos de corte civil y penal, ¿no? O sea, todo lo que era, pues, todo lo que era, por ejemplo, estafas, ¿no? Robos, eso veía, ¿no? Las Eliastas, era el tribunal popular, eso era, porque los juicios, por ejemplo, las personas eran públicos y la gente podía opinar, podía denunciar incluso a la persona, ¿no? Tribunal de las Eliastas. Después tenías el tribunal del Areópago, que era más bien más aristocrático, ¿no? Y ellos se dedicaban pues más a cuestiones pequeñas, ¿no? A ver cómo está el culto a la religión, ¿no? Si hubo un homicidio, también investigar homicidios. Tenían una función secundaria, como les digo, ¿no? En un primer momento en la historia de Atenas el Areópago sí fue muy importante, pero a medida que Atenas fue evolucionando, el Areópago se fue quedando como un órgano conservador, pequeño, ¿no? Donde están los aristócratas. Y así quedó finalmente. Eso es lo que hay que recordar. Muy bien. Entonces, repetimos las instituciones, chicos. Arcontado, Bulé, Eclesia, Tribunal de las Eliastas, Tribunal del Areópago. ¿Ya? Poder ejecutivo, ¿cuál es? Arcontado. Legislativo, Bulé y Eclesia. Judicial, Tribunal de las Eliastas, Tribunal del Areópago. Ya está. Esa es, digamos, la propia formación. Bueno, y voy a dejar esta imagen para terminar. Y estas son, chicos, las formas de gobierno que Atenas ha tenido en su historia. Mira, ha pasado de ser una monarquía, una aristocracia, timocracia, tiranía, también, por supuesto, y una democracia, ¿no? La democracia de Atenas, chicos, es una democracia oligárquica. No cualquiera puede participar. Porque uno dice democracia y al toque dice, ah, ya, todos son iguales. No, 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 no.
En Atenas era una democracia oligárquica. El que no cumple con algunos requisitos no puede ser ciudadano. ¿Mm? Eso era muy importante. ¿Cómo se le llama, por ejemplo, a la idea de que todos los atenienses son iguales ante la ley? A eso se le llamaba, chicos, isotemia. Isotemia. Y eso era lo que los atenienses tenían que podía mencionar, ¿no? ¿Qué quieres que repita, Piero? A ver, escríbeme. Una democracia selectiva. Sí, era una democracia selectiva de solamente hombres mayores de edad y con una fortuna. Mujeres, no. Si ustedes me preguntan cuál era el rol de la mujer en Atenas y en Esparta, era un rol doméstico, no político. ¿Ya? Eso era. Bien, entonces, ¿qué cosa quieres que repita, Piero? ¿Qué quieres que repita? Allá, repito. Atenas son jonios, ¿verdad? Ya expliqué quiénes son los jonios. Su diosa principal, Atenea. Se ubica hasta el día de hoy, ¿no? La península del Ática, frente al Peloponeso, y tenía pues tres grupos en su sociedad, ¿no? Que eran los eupátridas, los metecos y los esclavos. En la organización política tenías, por ejemplo, el arcontado, que era el poder ejecutivo, 9 arcontes que tenían cada uno una obligación, el poder legislativo representado por la bulé y la eclesia, que era el tribunal popular, y finalmente el poder judicial, ¿no? Donde estaba el tribunal popular de las Eliastas, y por otro lado el tribunal aristocrático del Areópago. ¿Ya? Eso era la división propiamente. Y la última que he puesto acá es la evolución política de Atenas, ¿no? Ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, lo que era la evolución de los gobiernos que han tenido, ¿no? La democracia, siendo el último de todos, la democracia, ¿no? Que ya les dije, el padre de la democracia es Clístenes, pero ya te dije que esta democracia en Atenas era oligárquica, no cualquiera podía ser, y obviamente solo hombres, mujeres no. Así que el rol de la mujer era principalmente doméstico familiar, no político. Así que era una mujer filósofa, una mujer así, guerrera, era bien raro en Grecia, ¿no? El ostracismo, Lady, es un mecanismo que tiene la democracia de Atenas. Por ejemplo, una persona que está acusada de traición o de robo al Estado tiene la opción de si la iglesia vota a favor, a esa persona se le expulsa de Atenas y nunca más vuelve. Eso significa ostracismo. Ahora, si el delito ha sido demasiado fuerte para los atenienses, se le declaraba pena de muerte y ahí viene la famosa pena por la cicuta, que ustedes saben fue la pena que le dieron al filósofo Sócrates cuando lo denunciaron por ser supuestamente corruptor de la juventud, cuando no era cierto, ¿no? Y Sócrates lo condenaron a muerte, se tomó la cicuta y murió envenenado. Era otra forma de cómo se salva la democracia en Atenas. Es el ostracismo. Expulsión de una persona acusada de Atenas para que no vuelva nunca más. Para que no vuelva nunca más. Bueno, ¿y qué significa timocracia? Gobierno de los oligarcas o gobierno de los comerciantes. Y ven ustedes, pues, cada uno, cuál era el significado en general. Muy bien, chicos. Esta ha sido, pues, mi clase del día de hoy. Bastante extenuante quizás, pero Grecia es un tema que viene, así que tienes que repasar, ¿sí? No te olvides de eso. Es un tema básico para San Marcos, así que depende de ti, ¿ya? ¿Cómo terminó Atenas? Terminó conquistada por Roma finalmente y quedó como parte del Imperio Romano y después como parte del Imperio Bizantino en la Edad Media y después como parte del Imperio Turco hasta la Edad Contemporánea, donde finalmente Grecia se independizó y Atenas se convirtió en su capital. Y es hasta el día de hoy el país que conocemos, para decírtelo así brevemente. Así terminó Atenas, como capital de la Grecia moderna.
Muy bien, chicos, pasen por favor a la práctica. Pasen a la práctica, por favor, no se olviden. Me dicen si está disponible. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Y por favor, no vayan a soñar con el Minotauro.